Vamos a comprar 6 Tucanos. Buenas noches, antes que nada, Enrique, muchas gracias. Perdón por el internet. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir un poco, instalar este tema de seguridad y defensa en toda la ciudadanía. Y efectivamente vamos a comprar 6 Super Tucanos. 6 Super Tucanos, pero los 6 Super Tucanos sin los radares primarios no nos sirven. Nosotros de hecho tenemos 2 radares primarios, Sí, o 3 en realidad. Ah. 2 que son móviles. Uno está en reparación y otro está activo. Tiene corto alcance, pero eso también es un proceso un poco más largo que lo de los Tucanos. Imagínate vos, Enrique, que esto de la compra de los Tucanos viene ya hace 10 años más o menos, del 2015, que se planeó comprar una cantidad X de Tucanos. Y recién ahora pudo concretarse, ¿verdad? Pero eso porque, convengamos, Sibar, que y esto no es un reclamo para ustedes, digamos, los miembros de las Fuerzas Armadas, ni esto es porque creo que hemos tenido nosotros, voy a decir algo que generalmente yo no, con excepciones, la clase política más antipatriota de los últimos, yo te diría que la clase política paraguaya puede compararse al triunvirato que le sustituyó a Francisco Solano López. Ese nivel tenemos. Gente que no entiende un pito del problema que es mantener una fuerza armada o no tener una fuerza armada. Y estos son Cirilo Antonio Rivarola y Bedoya y eso. Entonces, a mí me parece importante que ahora, digamos, sí señores, vamos a comprar los aviones, pero también, o sea, los aviones y los radares nos sirven. Así mismo. Y los aviones y radares no sirven sin una fuerza de tierra apropiada que pueda completar el trabajo, y que también está en vista. Pero también, entre paréntesis, porque eso me explicaban a mí técnicos de ustedes, te digo, de las Fuerzas Armadas, al aire. Todo lo que te estoy contando son conversaciones públicas, no es que yo me fui a hablar en privado ni nada. Me estaban explicando que los radares primarios necesitan una red de conexión. Te voy a contar ya quién me estaba contando, no fue un militar, fue mi TIC. Una red de conexión para que sea operativo un centro de control del espacio aéreo. Y que esa red también hay que instalar. O sea, los aviones, los radares y la red. Y el equipo de tierra y el equipo de la Armada también. Eso es lo bueno. Históricamente solamente hubo 4 etapas en toda la historia independiente del país donde realmente se invirtió en las Fuerzas Armadas. Primero fue en 1856, hasta terminada la guerra. Después en 1904, después de la revolución esta, y también un presidente de un país vecino que decía que pretendía el Chaco, ahí también se invirtió en Fuerzas Armadas. Y la tercera vez fue antes de la guerra del Chaco, 1926 hasta mantener el esfuerzo, 1935. Y lo último en 1982 al 88. Y esta sería la 5ª vez, si se llega a cumplir todo este proyecto que se tiene, porque lo que se pretende es tener una hoja de ruta, dejar mejor organizadas las instituciones de defensa y seguridad y prever algunas cosas, y también dejar como una doctrina este tema de la conjuntez y de la interagencialidad. Esto se puede, yo creo que puede ser un gran legado del gobierno. Ahora, ¿a qué le llamamos interagencialidad? Resulta que hay una confusión, no sé si vale la pena comentar esto, pero hablamos de fuerza de tarea conjunta, por ejemplo. Sí. La conjuntez deviene de las 3 fuerzas, o sea, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Eso es una fuerza conjunta. Si esa fuerza conjunta actuara con otra fuerza similar o fuerzas similares del extranjero, son fuerzas combinadas. Así mismo. Y la interagencialidad, cuando hay instituciones de otras especies que no sean las militares. Por ejemplo, la FTC, ajá, que está complementada con la policía, con la Senat, con la Fiscalía y otras muchas instituciones. Por eso es que se creó el Comando de Defensa Interna, que es más completa. Claro, yo no quiero entrar en esa parte porque seguramente nos vamos a pelear, porque yo creo que el decreto que crea la Fuerza de Tarea Conjunta y subsiguiente es inconstitucional, porque
Pero no quiero entrar en esa controversia. No, yo tampoco, No, o sea, tampoco. la cosa está como está y tenemos que trabajar con lo que está. Después discutiremos el tema, o sea, en otro momento. Ahora, lo que pasa, Sibar, es que quiero ir a un ejemplo del que estábamos hablando fuera de aire, acá Sí. contigo. Estimado amigo, hace unas semanas, 2 semanas o 3 semanas, un helicóptero de las Fuerzas Armadas fue atacado por fuerzas del narcotráfico y hubo 2 integrantes de las Fuerzas Armadas que resultaron heridos. Pero esto nos lleva a una cuestión que es la siguiente. ¿Quién tiene la autoridad pública en Canindeyú? O sea, ¿quién tiene la autoridad real, digo, no pública, real? Y vos me vas a decir, no, el gobernador, no. Eso es mentira. Macho tiene, el narco ese. Porque Macho puede repeler con fuerza militar a la fuerza militar del Estado paraguayo. Y en consecuencia, sí, hemos tocado fondo, para mí, ¿verdad? Y hemos tocado fondo a resulta de una clase política que yo creo que tiene mucho que explicar sobre su financiamiento. Pero además, y para no entrar en si son narcos o no son narcos, yo no quiero entrar en eso porque con una cortedad de mente que realmente, vuelvo a poner, es equivalente a los legionarios que hicieron el primer triunvirato. Una cosa, hablando de inconstitucionalidad de la FTC de la CODI, sin entrar en profundidades legales, con ese mismo ejemplo que acabas de dar, con esto del helicóptero, ellos tienen armas militares, tienen táctica militar, se creen militares, se visten como militares, y ahora nosotros tenemos que usar las armas del Estado en contra de ellos. Totalmente. ¿Verdad? O sea que nadie puede prohibirnos defendernos. Para nada. A ver, vuelvo a decir, yo soy muy... yo hablé muchas veces con los mandos militares sobre esto. Yo en esta materia soy radicalmente partidario de 2 grandes personajes de la historia. Horacio Walpole en Inglaterra y Georges Clemenceau en Francia. Y Clemenceau tenía una frase muy simple, ¿verdad? En la guerra como en la guerra. Y esto significaba, te voy a cagar a patada, pelotudo, porque estamos en guerra. O sea, en la guerra, como en la guerra. O sea, no me vaya a pedir a mí que yo venga a tirarte florecita cuando vos me estás tirando balas. No, vos me tiras balas, yo te meto un misil, boludo. O sea, Clemenceau. Y Horacio Walpole decía, en Inglaterra un poco antes, la debilidad en la guerra es una estupidez. O sea, eso de decir no voy a entrar con cuidado, no. Totalmente de acuerdo, Enrique, Así. totalmente de acuerdo. Entonces, nosotros tenemos que liquidar. Decías de Clemenceau, ¿verdad? Clemenceau, o sea, en la guerra como Clemenceau, la el guerra. que fue el canciller durante Clemenceau era el primera. primer ministro de Francia en la Primera Guerra Mundial. Así mismo. Sí. Él había dicho algo muy interesante también. Dijo que la guerra es algo tan interesante, tan importante, que no puede quedar en manos de generales. Así dijo. mismo. Yo también coincido en eso. No, pero después dijo, alguien perfeccionó y dijo, la guerra es algo tan importante que no pueden quedar en manos de ignorantes, dijo. Sean estos civiles o militares, dijo. O sea, ¿sabes lo que pasa? Francia pues tiene una historia muy especial con los militares. Y yo le entiendo a Clemenceau, pero quiero contarle porque, o si no la gente no se entera por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. No, lo que pasa es que los militares franceses venían de una derrota catastrófica en la guerra franco-prusiana de 1870. 1870, Sí. así es. Los alemanes entraron en París y de hecho se proclamó en París el Imperio Alemán. Así fue. Bueno, y entonces los franceses no confiaban en sus generales. Pero pasó algo más terrible. Después con la guía de Clemenceau y del mando civil ganaron la guerra. Y los militares que ganaron la guerra del 14, la Primera Guerra Mundial, se fueron a entregar la segunda. Pétain y Gamelin y Weygand y todos esos aulaques. O sea, la desconfianza de los políticos franceses de los militares me parece que estaban plenamente justificada. No, definitivamente. Después de esto que pasó durante la Primera Guerra Mundial, llegó a haber un tiempo que se llamó la paz armada, no sé si sabes. Sí.
ese tiempo que prevaleció lo militar sobre lo político. Y es un desvarío eso, ¿verdad? Siempre, por eso lo militar debe estar conducido por políticos o por lo político, no por la política, y ser conducidos. Por eso es que los militares no pueden ser autónomos, por eso es que depende del poder político. 100% pues. de acuerdo. Sí. No, nunca pude estar más de acuerdo con alguien que ahora contigo. Sí. Ahora, pero volvamos a nuestro... entonces Sí. nosotros tenemos un... yo perdón, pero tengo que decir esto, estimado. Una clase política completamente... no solo ignorante de la historia, sino que ignorante de las necesidades prácticas de por qué uno tiene que tener fuerzas armadas. Y el caso de Canindeyú es una explicación de por qué tenemos que tener fuerzas armadas, porque resulta que en Canindeyú ya nos manda el Paraguay, mandan los narcos. Entonces, espera un momento. Ahora, y ahí viene, engancho con el avión con lo siguiente, y ahí enganchamos. Estimado amigo, ¿por qué el narco se hizo tan poderoso en nuestro país? Y porque pueden entrar libremente por el cielo paraguayo. La cocaína no se produce en Paraguay, se trae. ¿Y cómo se trae? En avión. ¿Y qué han hecho estos políticos de mierda? Destruyeron la Fuerza Aérea Paraguaya. Está hecha pelota. No tenemos fuerza combatiente. Entonces, la pregunta de la elección por accidente, yo creo que no. No creo que haya sido accidente, porque el resultado práctico que no sabían es que el cielo quedó abierto para los narcos. Eso va a cambiar, Enrique, eso va a cambiar. Hay un plan y hay una tarea bien específica y clara del poder político, de quien encarna el poder político, del presidente de la República, y que no solamente tenemos que impedir que salga esa cocaína, sino también tenemos que impedir que entre al país. Eso es lo primero. Y eso es lo primero que tenemos que... Y para eso necesitamos también un componente de tierra. No solamente los sensores y el vector que pueda llegar a ellos, también un componente de tierra que pueda conculcar esto que nos amenaza a todos. Vos estás pidiendo el componente de tierra porque te escuché la vez pasada, o no te escuché, te leí, porque creo que la declaración hiciste en Monumental, Radio Monumental o algo así. Porque vos no querés la ley de Río. No es que no quiera, la ley de Río es ideal, ¿verdad? Pero es una controversia tan grande, un debate a nivel mundial, eso es, ¿verdad? Por un lado, tiene el sentido práctico, inmediato, y además, si existe la ley de Río, es de entrada un disuasivo demasiado grande. Obvio. Un disuasivo demasiado grande. Y además, que la ley de Río no es que al piloto se le antoja y hace eso, ¿verdad? Sino tiene que venir una autorización de la autoridad máxima de ese Estado, ¿verdad? Pero también el último eslabón de la escala de bandidos es el piloto que está llevando esa aeronave y él es el que va a morir. O sea que esa es la otra parte. Él sabe perfectamente qué está llevando. Sí, pero ahí, si me permite, yo tengo una posición muy militante, muy combativa sobre esta cuestión. Y yo, obviamente, apoyé totalmente la presentación de la ley de Río y me encontré, y acá tengo anotado, y si me permitís voy a... El 13 de junio de 2022, estimados amigos, Lance Aubrey y Rachel Cusley de la Embajada de Estados Unidos intervinieron directamente en el proceso legislativo paraguayo para impedir que se apruebe la ley de Río. Ahora, la pregunta es, hay dos preguntas ahí. ¿Por qué tenemos nosotros que obedecer lo que dice un secretariucho de la Embajada de Estados Unidos? Primera pregunta. ¿Cómo puede ser que los representantes del pueblo paraguayo, que por lo visto no tienen puta idea de su dignidad, de la dignidad del cargo que ostentan, se arrodillan ante unos secretariuchos de la Embajada de Estados Unidos? Número uno. Esto ocurrió el 13 de junio de 2022. Pero la segunda pregunta sí, ¿vale? ¿Estados Unidos no tiene ley de Río? Sí tiene. Pero no solo tiene ley de Río, y les pido a la gente que googlee si quiere. Estados Unidos tiene ley de derribo de aviones comerciales con pasajeros adentro. Y resulta que a nosotros nos vienen dos secretariuchos de embajada diciendo, no, esto es una violación de derechos humanos.
¿Qué seguridad yo tengo que no le están pagando los narcos a estos dos? ¿Me puede alguien explicar qué seguridad tengo? Yo no creo que llegue a ese punto, ¿verdad? En realidad tampoco creo, respeto mucho lo que decía Enrique y estoy de acuerdo también contigo en eso, pero no creo que nadie haya hecho caso a lo que haya dicho el coronel Obrin y la señora esta Rachel. Pero dijeron, es que le hicieron caso. Habrán dicho, y no sé si por eso le hayan hecho caso o por eso hayan suspendido lo del Eso es lo que pasó, mi querido Sibar, lo siento mucho. Okay. Eso es lo que pasó. Okay. ¿Entendés? O sea, entonces voy a decir, espera un momento, chicos. O sea, porque la ley de Rigo, vos sabés que hay días que yo digo, la gente se aburrirá de escucharme porque yo siempre repito muchas cosas. Primero, el objetivo es el que acabas de vos señalar, la disuasión. El objetivo no es matar gente. Muy bien. El objetivo es que no vengan. Pero hay una segunda cuestión. Y esto, aquí voy a repetir lo que siempre cuento. Sentencia de la Corte Suprema de la República Federal de Alemania. Ley de derribo de aviones. La Corte alemana declaró inconstitucional la ley. Pero hizo una salvedad. Y esa es la salvedad que, vamos chicos, es de sentido común. ¿Qué dijo la Corte alemana? La responsabilidad de las muertes no es de los que defienden la integridad territorial, es de los que la violan. Porque nadie les obliga a incumplir las normas. Y eso está en una sentencia de la Corte Suprema Alemana. O sea, no es una cosa que yo estamos discutiendo, no, está ahí. Entonces, espera un momento. ¿Quién tiene la culpa de morirse? El narcoavión. Esa es una verdad, es indiscutible lo que decís, Enrique. Sin duda que es así, ¿verdad? Y ojalá, yo creo que se va a volver a plantear. Te puedo decir que no está en carpeta inmediatamente, por lo menos dentro del CODENA. Pero es muy probable que se llegue a tratar por... Hay como un pedido, como un clamor de que la gente quiere más, ¿verdad? Quiere más presencia, más seguridad del Estado, más fortaleza de nuestra organización. Pero es que ahí sí tenemos que hacer una pequeña construcción. Después me tengo que ir a la pausa. Déjame hacer una pequeña construcción. A la persona que está en su auto y le rompen el vidrio y le roban una computadora, la pregunta que tiene que hacerse esa persona es, ¿por qué pasó esto? Y eso pasó porque un consumidor de droga necesita guita para comprar chespi o lo que fuera. ¿Pero por qué? Y porque se está generando una cadena de adicción, una demanda interna, pero es a propósito. ¿Pero por qué? Y porque, estimado amigo, somos el país de paso. Y entonces pregunto otra vez, ¿pero por qué? Y porque hemos dejado el cielo abierto para el narcotráfico. Y la pregunta otra vez, ¿pero por qué? Y porque nuestros políticos liquidaron la Fuerza Aérea. Hasta 1995 había radares, o sea, no sé si primarios o no, pero había. Y por supuesto los 10 sabantes. Dejaron que se caiga todo y no repusieron nunca. Entonces, eso es un accidente. Entonces, amiga y amigo, si te rompió una voz, el vidrio de tu auto y te robaron tu computadora, o si te asaltaron en la calle, estos supertucanos son tu solución. Aunque los pelotudos de las comisiones te digan cualquier boludez. Para mí así de sencillo, mi querido Siga. No, está muy bien y agradezco la contundencia. No se puede discutir la realidad, ¿verdad? Y esa es la cadena, ¿verdad? Sin culparle a o B, ¿verdad? Pero es una realidad eso. Y esto puede ayudar a que sea mucho más seguro. Todavía falta un componente más, ¿verdad? Pero me estaba contando Oscar, y después ya nos vamos a la pausa porque está puteando acá Valeria. Me estaba contando Oscar González, el ministro de Defensa, me estaba contando Oscar que los pedidos se hicieron simultáneos, pero que el trámite de los radares, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Demora mucho más. Estos aviones, creo que hay como 260 aviones de esta generación que se están fabricando ahora en Embraer. Entonces tienen una aviónica inclusive superior a las que tienen los aviones actuales de Brasil, los supertucanos actuales de Brasil. Son de cuarta generación, son de lo último. Y los radares, lo que pasa es que tiene todavía un tiempo mucho más largo
de concreción de eso. Y se está buscando no solamente la mejor oferta, sino lo que más convenga. Porque fíjate, Enrique, que tiene que haber una coordinación entre lo que requiere la DINAC y lo que requiere la Fuerza Aérea, o lo que requiere el Estado paraguayo desde el punto de vista de la defensa. No, es que a mí me asusta porque DINAC parece que tiene una licitación para un radar secundario. Que hagan lo que quieran, porque ese no es nuestro punto. Nuestro punto son los radares de los aviones sin transponder. Totalmente. Eso no va a pasar, así por separado no va a pasar, Enrique, te puedo asegurar eso. No es que la DINAC va a comprar para su radar o la Fuerza Aérea va a comprar para su radar. Va a hacer lo que sea necesario para el Estado paraguayo, operado por quien corresponda, o por la DINAC o por la Fuerza Aérea o por ambos en conjunto. Hay radares que son de doble propósito, que pueden cumplir con las exigencias de la DINAC y también son radares primarios de uso militar. Y por ahí estamos tendiendo. Porque hay varios modelos de control aéreo en términos de quién es la autoridad, ¿verdad? Pero yo creo, Cibar, que nosotros tenemos que adoptar lo que es más, lo que se mostró más eficaz, ¿verdad? Así es. Y yo creo que el sistema de control aéreo norteamericano, el control del espacio aéreo norteamericano tiene, digamos, una pata civil, digamos, que control, bueno, que avión va a aterrizar en qué aeropuerto, ¿verdad? Pero tiene una pata militar que controla absolutamente el 100% del espacio aéreo norteamericano. Y el modelo brasileño es un modelo integrado. El control del espacio aéreo está bajo las Fuerzas Armadas, independientemente de que en los aeropuertos haya operadores civiles. Entonces, vamos a buscar lo que es eficaz. O sea, yo no sé si tiene que ser DINAC, no sé. Yo prefiero que sean las Fuerzas Armadas, pero... Sí, no, definitivamente lo más urgente. Ahora estuvimos haciendo esto es consecuencia, ya te decía yo que este plan de adquirir Tucano, Super Tucano, viene de mucho antes, ¿verdad? Pero ahora se hizo un estudio más pormenorizado, más detallado de la situación. Y lo que se compra es consecuente con esa situación, justamente buscando esa eficacia y un sentido de complementariedad que tanto ya repetí yo, complementariedad en el sentido de que cada uno tiene que poner desde su parte lo que sí corresponde, lo que sí conoce, para un fin último. Y eso es lo que pasa con el tema de la DINAC y la Fuerza Aérea con respecto a los radares.